Buenas tardes, el Señor te bendiga. Te habla el pastor Humberto Mora de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en San Blas de Cartago. Y para mí es un honor y un privilegio llegar hasta tu corazón, especialmente porque lo que hablamos en esta ocasión es la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo para llenar la necesidad espiritual. Y yo te ruego ahora que pongas atención a lo que Dios te quiere hablar en esta tarde. Y quiero orar para que el Santo Espíritu de Dios tome control y pueda bendecir la comprensión de la palabra y el mensaje que el Señor quiere transferir a tu corazón. Padre, en nombre de su Hijo Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo le pido que los oyentes sean beneficiados y que la bendición les alcance y que el Espíritu Santo les ayude para que el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de la Biblia, pueda traer a sus corazones solución a la necesidad que tienen. Y le doy gracias por la oportunidad. Le ruego que en esta ocasión mi oración sea para favor de los oyentes, de modo que puedan tener ayuda sobrenatural en la necesidad que en este momento puedan tener. Si son enfermedades, Señor, le ruego que los sane. Si son necesidades de otra clase, le ruego, Señor, que ponga su poder en beneficio de su necesidad para que sepan que hay Dios en este mundo. Hay un Dios que es capaz de ayudar a sus criaturas y especialmente cuando aquellas criaturas han venido a refugiarse en la sangre de su Hijo Jesucristo. Esta hora quiero que usted ponga atención de que hay dos cosas espirituales que son muy importantes. Una de ellas es la predicación de la palabra de Dios, que es lo que yo estoy haciendo, y otra es la oración. Orar es hablar con Dios, es una forma en que nosotros podemos hablar con Dios y que Dios ha garantizado por su promesa y su palabra que nos va a atender de inmediato y nos va a responder. Y yo quiero decirle que cuando Jesús vino al mundo, Jesús una vez dijo: hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan en mi nombre y recibirán. Y no sé cómo usted llamará a Jesús. Puede llamarle Cristo Jesús o Jesús Cristo, o puede llamarle Jesús de Nazaret, o el ungido de Dios, el Cristo, el Salvador, el Mesías. Hay muchas formas de llamarle, pero yo quiero que usted ponga atención a la forma en que una mujer mencionó el nombre de Jesucristo, y esto quedó escrito en el Evangelio San Mateo capítulo 26, en el versículo 69. Y leo para ustedes la forma en que esta mujer se refirió relacionándose al Señor Jesucristo. Ella dijo de esta manera: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Qué interesante forma de mencionar o de definir a Jesús. Jesús el Galileo. Y aquí es donde quiero que usted ponga atención, porque esta criada que estaba en el patio del sumo sacerdote señaló a Pedro y le dijo que él lo acusó de estar con Jesús el Galileo. En primer lugar, queremos aclarar por qué se le llamó Jesús el Galileo. Bueno, se le llamó Jesús el Galileo porque a la gente en ese tiempo se le llamaba por su nombre y por la región donde vivía, o por el parentesco con su padre. Y en este caso, la mujer no conocía al padre de Jesús, y entonces ella sabía que Jesús había vivido su vida, la mayor parte, en la región de Galilea. ¿Y qué región es esta? Bueno, quiero decirle para que usted comprenda que Galilea es la región que estaba más al norte de Israel en los días de Jesús, y que en los días de Jesús había una región principal que estaba cerca del templo que se llamaba la región de Judea. Al norte de esta región estaban los samaritanos, que eran personas que los judíos menospreciaban porque aunque eran judíos, habían mezclado su sangre con otras culturas, y ellos también adoraban no en el templo de Jerusalén, sino que adoraban en el templo que estaba en el monte Gerizim, y ellos
interpretaban la escritura en los ritos, en la adoración, en forma diferente a los judíos, y por eso los judíos los menospreciaban. Pero el Galileo era un judío peor que samaritano, porque era un judío profano, un judío que ya no cumplía la religión, un judío que ya no respetaba a Dios en la forma en que hablaba, en la forma que pensaba, en la forma que actuaba. El Galileo era una persona profana. ¿Y a qué se debía esta contaminación que los judíos que vivían en la región de Galilea habían experimentado? Una decadencia moral y religiosa espantosa. Esto se debía a la vecindad que tenían con el país de Siria y con la región de los asirios. Estos adoraban a los demonios, daban culto y servicio de adoración a los demonios. Y habían penetrado la región de Galilea y se habían apoderado de esta región, a tal extremo que cuando Jesús inició su ministerio, prácticamente la mayoría de su ministerio lo hizo en Galilea. Y Jesús no solamente manifestó que Galilea estaba lleno de demonios, haciendo la expulsión de estos, sino que también enseñó a sus discípulos la expulsión de los demonios que eran abundantes en la región de Galilea. No así en la región de Judea, donde no habían demonios, porque no se registra en la Biblia ninguna liberación de demonios en la región de Judea. Como vemos, la región de Galilea era una región sumamente demoníaca, donde las huestes de la tiniebla habían hecho un centro de operaciones, una avanzada hacia el pueblo de Dios, y habían logrado penetrar seriamente a los pobladores, a tal extremo que ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el endemoniado de Gadara, que era una región de Galilea, que estaba poseído por una legión, que se sabe son 6,000 demonios, solo una persona. Igualmente vamos a encontrar en la región de Magdala, que es de Galilea, a María la Magdalena, que era una mujer que Jesús le sacó 7 demonios. Y usted seguirá viendo, si lee los evangelios, cómo Jesús sacó toda clase de demonios de Galilea. Inclusive en la sinagoga donde se enseñaba la palabra de Dios había demonios, porque la Biblia registra que Jesús expulsó demonios de una sinagoga en Galilea. Entonces, como vemos, Galilea era una región controlada por las tinieblas, pero Jesús inició su ministerio y lo desarrolló la mayor parte en Galilea, triunfando sobre ellos. Y no solo él, sino que también enseñó a sus discípulos a expulsar a los demonios. Les delegó poder y autoridad sobre todo poder del enemigo, y dándoles garantía de protección, y los envió a sacar los demonios de las aldeas de Galilea. Y aquellos discípulos fueron de 2 en 2, recorriendo las aldeas y sacando los demonios de aquella región. Qué interesante experiencia que Jesús hizo una exhibición pública de estos seres y los discípulos pudieron disfrutar el poder y la autoridad del nombre de Jesucristo. Ellos llegaron a las aldeas y en el nombre de Jesús el Galileo sacaron los demonios y liberaron a las personas que estaban sumamente cautivas por una posesión. A tal extremo había llegado que las personas estaban poseídas. Por ejemplo, el endemoniado gadareno, que tenía 6,000 demonios, ese hombre fue librado por Jesucristo. Inmediatamente Jesús le comisionó de misionero para ir a la región de Decápolis, que era una región vecina de Galilea y donde habían 10 ciudades griegas. Jesús le dijo: vaya usted a los suyos y predíqueles cuántas cosas grandes ha hecho Dios con usted. Aquel hombre fue lleno del poder de Dios a predicar el nombre de Jesús, el Galileo, como Salvador. Porque usted tiene que entender esto. En el mundo han habido y habemos personas, seres humanos, pero hay 2 clases de personas según lo que Dios dice en su palabra. Una clase es la persona que es pecadora y que no ha lavado sus pecados en la sangre de Jesucristo.
Y la otra clase es el pecador que sí ha lavado sus pecados por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. Entonces tenemos dos clases de personas. El pecador que no ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y el pecador que ha lavado sus pecados en la sangre de Jesucristo. Entonces usted tiene que ubicarse. ¿Qué clase de persona es usted? Está en el grupo de la izquierda, donde están los pecadores que no han acudido al perdón de Dios bajo la sangre de Cristo, o en el grupo de la derecha, que están los pecadores que hemos recibido el perdón de Dios por medio de la fe en la sangre de Jesucristo el Galileo. Entonces usted tiene que entender esto. Si usted ya lavó sus pecados en la sangre, usted tiene el derecho de ser escuchado por Dios y tiene el poder y la autoridad sobre todos los demonios. Usted puede sacarlos de su casa, puede sacarlos de su región, puede sacarlos de su ciudad en el nombre de Jesús el Galileo, así como hizo Jesús en Galilea y como hicieron sus discípulos, que fueron por las aldeas de Galilea expulsando los demonios. Entonces usted tiene que entender, si usted es un pecador que ha lavado en la sangre de Cristo sus pecados por medio de la fe, entonces usted use el poder y la autoridad del nombre de Jesús de Galilea y saque los demonios de su casa, saque los demonios de su negocio, de su trabajo, de su ministerio, de su familia, de su ciudad, de su nación. Usted tiene el poder y la autoridad que Jesús delegó a sus seguidores, y eso se debe ejercer por fe, y ellos deben obedecer porque ellos están sujetos al que todo lo puede, al omnipotente. No es posible una rebelión contra el nombre de Jesús el Galileo. Ahora, si usted no ha lavado sus pecados en la sangre de Jesús el Galileo, entonces creo que debo advertirle que tiene que tomar muy en serio esta situación y debe arrepentirse en este momento y hacer varios cambios. Por ejemplo, si usted tiene ídolos, figuritas que usted adora, usted debe coger esos ídolos y deshacerse de ellos, romperlos con un martillo, destruirlos, porque esos ídolos están desagradando a Dios. Y esos ídolos le van a impedir a usted comprender la verdad, comprender el mensaje divino. Entonces usted lo primero que tiene que hacer es volverse a Dios desde los ídolos, destruyéndolos, haciendo picadillo esos ídolos. Y si usted tiene literatura de carácter oscuro, de carácter demoníaco, de magia, de esoterismo o de lo que sea, usted debe hacer como en Éfeso, que la gente quemó los libros, aunque sean caros, hay que deshacerse de esa literatura. Y si usted está en algún mal camino, que usted sabe que está en un mal camino, pero continúa haciéndolo, usted debe dejar ese mal camino y volverse a Dios humillado a buscar su rostro. Puede ser que usted esté en adulterio con su esposa, o esposa en adulterio con su esposo. Deje ese mal camino, porque no agrada a Dios y violenta lo que Dios espera de usted. Puede ser lo que sea, quizá usted está viendo pornografía, deje eso. Usted no debe seguir en eso porque su vida es para Dios y usted debe buscar el rostro de Dios. Deje sus malos caminos y vuélvase a Dios, porque Dios ha hecho una gran promesa que si usted hace eso y ora a Él, Él sanará su tierra, Él sanará tu corazón. Si necesitas ser limpiado con la sangre de Cristo, solamente tú puedes hacer algo que Dios dice: invoque a Jesucristo el Galileo y será salvo. Usted puede ser salvo en la sangre de Jesús el Galileo, el mismo que exhibió públicamente los poderes de la oscuridad, triunfando sobre ellos. Él los expulsó, les dijo que salieran y salían, que se fueran y se iban, y no había poder que se resistiera al nombre de Jesús el Galileo, porque los discípulos ejercieron aquel poder y lo sigue ejerciendo toda aquella familia de creyentes que se mueve en este mundo
pecadores lavados en la sangre de Jesús el Galileo. Entonces usted tiene que comprender ahora, tal vez usted necesita romper algún ídolo que está atravesado entre usted y Jesucristo, pues rómpalo. No importa lo que sea, si usted ama más algo que a Jesucristo, rompa eso y vuélvase a Jesucristo y pídale que le limpie de sus pecados, discúlpese con Él, dígale que le limpie y que le libre del poder de las tinieblas, para que usted sufra un traslado de la potestad de las tinieblas a la potestad de Jesús el Galileo. Hay dos potestades, la potestad de las tinieblas y la potestad de Jesús el Galileo. Jesús el Galileo nos limpió de nuestros pecados con su sangre y nos dio poder y autoridad sobre todo poder del enemigo, prometiendo que nada nos dañará. Por eso ahora estamos orando en el nombre de Jesús el Galileo, para que los demonios salgan de las familias, para que salgan de nuestro país, para que salgan de nuestros ministerios, para que salgan de nuestras iglesias, para que salgan de los corazones, para que salgan de aquellos lugares donde tienen asideros, para que en el nombre de Jesús de Galilea sea echada afuera de nuestras familias, de nuestras iglesias, de nuestros ministerios, de nuestra nación, todos los poderes de la oscuridad, así como fue limpiada Galilea. Pero yo quiero decirles algo que usted tiene que tomar muy en serio. Nada ganamos con esta gran bendición del nombre de Jesús de Galilea si nosotros tomamos una actitud como los galileos. La mayoría de los galileos, a pesar de las grandes cosas que vieron y oyeron de boca del mismo Jesús, no se convirtieron. Quedaron como pecadores que no fueron lavados en la sangre de Jesús. Pero algunos galileos, estamos hablando de 11 apóstoles de Cristo, estamos hablando del endemoniado gadareno, estamos hablando de María Magdalena y muchos otros, se convirtieron y se volvieron adoradores en servicio para Jesucristo. Vamos a ver a María Magdalena sirviendo a Jesús, vamos a ver al gadareno sirviendo a Jesús y muchas personas de Galilea sirviendo a Jesús en adoración. Pero esto solo es posible porque habían lavado sus pecados en la sangre de Jesús el Galileo. El nombre Galileo es un nombre despreciable, despectivo, de menosprecio, y es una ofensa decirle a alguien Galileo. Esta mujer era una criada, una mujer de poco valor en Israel, y sin embargo ella tuvo el atrevimiento de mencionar aquel nombre en forma despectiva. No estaba mencionando a Jesús porque confiaba en él, sino porque quería acusar a Pedro, quería denunciar a Pedro, y hablaba de Jesús en forma afrentosa, en forma despectiva, en forma de burla. Pero Jesús soporta las burlas pacientemente, esperando que las personas se conviertan y reciban el perdón de sus pecados. Por ejemplo, tenemos los ladrones en la cruz. Ellos se burlaban de Jesús y le injuriaban, le menospreciaban. Sin embargo, uno de ellos en determinado momento entró en razón que estaba obrando inicuamente, impíamente, que estaba obrando mal, y él cambió y le dijo a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la respuesta de Jesús para ti, si vienes como ese ladrón, arrepentido de haber menospreciado a Jesús, arrepentido de haber afrentado a Jesús. Y tú dirás: bueno, yo no lo he menospreciado, no lo he afrentado, pero déjame decirte que si tú no estás estudiando quién es Jesús y qué fue lo que hizo a través de su palabra, estás menospreciándolo, estás desvalorándolo. Déjame decirte que si tú no hablas con Dios en el nombre de Jesús el Galileo, estás menospreciándolo y Dios no te va a escuchar, porque Dios solamente ha puesto un pontífice, es Jesucristo el Galileo.
No hay un segundo pontífice, no hay un segundo intermediario, no hay un segundo puente. Jesús es el único nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Jesús el Galileo. Él caminó por las polvorientas calles de Galilea, llevando en aquellas aldeas la libertad del poder de la oscuridad a las personas, llevando el mensaje para que las personas dejaran sus ídolos, dejaran sus prácticas impropias, su manera incorrecta de buscar a Dios y que se acercaran a Él por medio de la fe en la sangre de Jesús el Galileo. Esa es la única forma en que Dios va a escuchar tu oración, cuando ella viene en la sangre de Jesús el Galileo. La oración es un recurso maravilloso que Dios dejó para nosotros, pero ese recurso usted lo afrenta y lo menosprecia. Usted blasfema la oración si quiere que Dios lo oiga sin el nombre de Jesús el Galileo. Usted no va a ser escuchado por Dios si no ha lavado sus pecados en la sangre de Jesús el Galileo. Afrenta y blasfema la invitación divina de venir a reunirse con Dios, a buscar su rostro, a dejar los malos caminos. El peor mal camino que hay es rechazar a Jesucristo. Es la mayor ofensa que el Padre Celestial recibe, que alguien rechace la ofrenda que Jesús hizo en la cruz al derramar su sangre para que seamos limpios de nuestros pecados. No cometa usted ese error, ni un paso más, ni un minuto más. Arrepiéntase y crea en la sangre que limpia todo pecado e invite a Jesús a entrar a su vida como su Salvador. Jesús nació en un pesebre, en Belén, un sucio pesebre con boñigas. Así está nuestro corazón cuando no hemos sido lavados con la sangre de Jesús el Galileo. Si su corazón está como ese pesebre sucio, usted debe comprender que necesita que Jesús venga a su corazón para que limpie esa suciedad, esa inmundicia que produce el pecado. El pecado para Dios es inaceptable, pero hay una solución. La solución es la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Venid a Jesús y Dios te va a recibir con los brazos amorosos, abiertos, para que usted reciba la bendición de tener un Dios que le contesta. Una vez que usted ha lavado sus pecados en su sangre, entonces usted puede hablar con Él todos los días, todas las noches, exponerle sus necesidades, pedirle socorro oportuno, pedirle que le ayude, que le enseñe, que le aclare, que le proteja, lo que sea. Pero no va a tener usted el beneficio de la oración si antes no ha sido un pecador lavado en la sangre de Jesucristo. Y yo quiero decirte, ese es el regalo de Dios para ti. El regalo de Dios para ti es la sangre humana de su Hijo Jesús el Galileo. Es la sangre que Dios aceptó para limpiar los pecados de los seres humanos. Ven a Jesús y confía en su sangre y que Dios te bendiga. Y gracias y nos vemos en otra ocasión, si el Señor así lo quiere.